Independiente. Exactamente. El tiempo es la variable independiente. Y la temperatura va a ser la variable dependiente. Va a ser la variable que depende del tiempo. ¿Sí? Eso significa. Entonces, si tenemos esas dos variables, ya que identificamos cuál es cuál, entonces vamos a resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación de enfriamiento es una ecuación diferencial porque tiene aquí una derivada. Entonces, vamos a ver cómo la resolvemos. ¿Sí? Si tenemos, primero tenemos que ver si las variables pueden separarse. El método más sencillo de resolver ecuaciones diferenciales es separar las variables. Entonces, ¿qué variables tengo? Esta t es esta misma, ¿no? Aquí tiene una t entre paréntesis que significa depende del tiempo. Pero igual se la puedo quitar, no importa, ¿no? Esto significa t, temperatura con respecto a tiempo. Que esta también es con respecto a tiempo, entonces es la misma. Esto lo puedo poner también así. Lo puedo poner como derivada con respecto al tiempo de la temperatura es igual a la constante por T mayúscula, que es temperatura, menos TA. También así lo podemos poner. Entonces, vamos a ver si la ecuación es separable. ¿Qué significa separable? Que en cada lado de la igualdad vamos a tener una variable. De un lado la dependiente, del otro lado la independiente. Entonces, si aquí tenemos esta t minúscula en la notación de derivada, entonces esta la debemos pasar del otro lado. Y en este caso, este término, digo este factor que multiplica, que tiene la t y la temperatura ambiente, debe de estar de este lado porque acá está la t mayúscula. Entonces, sí es separable. ¿Cómo la separamos? Este dt, arriba nos va a quedar dt, ¿no? D mayúscula t. dt mayúscula. Así, ¿no? Esta diferencial de t la pasamos del otro lado y arriba nos va a quedar esta acá. Nos va a quedar esta acá y aquí abajo, no, más bien esta va a quedar acá de este lado, ¿no? Nos va a quedar así, t menos ta. Este factor que está entre paréntesis lo vamos a pasar dividiendo acá. Sí. Y de este lado el dt lo vamos a poner acá. Si no, no se divide, ¿no? Entonces nos queda así. Entonces queda así. dt entre t menos ta es igual a k por dt. Ya lo acomodamos de manera que se separan las variables. Ya están separadas las variables. Ya que están separadas las variables, lo vamos a eliminarle la diferencial. ¿Sí? Nosotros queremos una ecuación que diga t es igual a algo, ¿no? ¿Cuál es la solución de una ecuación diferencial? Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación de derivada con respecto a y es igual a y', yo necesito una ecuación que sea y es igual a algo, ¿no? Esta sería la solución. Algo así. Entonces, en este caso, la variable dependiente es la t. Entonces, yo necesito t es igual a algo. Primero voy a quitarle la diferencial. Entonces, ¿cómo le hago? Pues con una integral. Lo voy a hacer acá de este lado. Con una integral. Entonces, voy a integrar de los dos lados, ¿no? Me va a quedar integral de dt
entre t menos ta. Y del otro lado, integral de esto que está acá, k de t. Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda de lo que he hecho hasta ahorita. No, bueno, yo no. Estoy como que recordando ya cómo se hacen estas cosas, porque hace mucho que no las manejo. Bueno, Pero sí tengo noción. muy bien. Bueno, sí es importante que si por ahí algo no queda muy claro, me digan, para que no Sí, nos quedemos así como con dudas. Entonces, ya que vamos a integrar de los dos lados, ahora las integrales. Esta del lado izquierdo, ¿qué es lo que observamos? Para hacer una integral tenemos que observar pues, de qué tipo de integral se trata o qué fórmula usaríamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí? Si tengo un cociente, una división ahí, y esta TA es una constante, ¿sí? Acuérdense que el TA es esto de acá. El TA es temperatura ambiente que tiene un valor constante, no sé, 23 grados, ¿no? Y acá eh, tengo variable menos constante, aquí abajo. La T así sin subíndice es una variable, esta es mi variable dependiente. Entonces esta es variable y el TA es una constante. Ahora tengo arriba un diferencial de la variable y abajo tengo variable menos constante. Tenemos que identificar la fórmula que vamos a ocupar de integración. ¿Se acuerdan cuál sería? Lo voy a poner acá. Tengo arriba una diferencial dv, diferencial de una variable, ¿no? Esto es en forma general. Tengo dv, ¿sí? Una diferencial arriba. Abajo tengo una variable menos una constante. Tengo así una variable menos una constante. Esto es lo que tengo aquí en el lado izquierdo. ¿Sí? Esto es esto. Ahora, eh, ¿cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es cero. ¿Sí? Si yo tengo aquí dv entre v, hay una, hay una fórmula de integrales que dice que la integral de la diferencial de la variable entre la variable es igual al logaritmo natural de la variable. Entonces, para que podamos integrar algo, una función cualquiera, eh, la condición, ¿cuál es? La condición es que la diferencial que esté ahí sea sea la diferencial de la variable. Si aquí dice dv, esto tiene que ser la diferencial de esto. En realidad la fórmula no tiene la c. La fórmula es así nada más, dv entre v. Yo tengo menos una constante aquí, pero la fórmula es esta. Dv entre v. Si yo tengo esto, esta es la condición, que lo de arriba sea la diferencial de lo de abajo. ¿Sí? Entonces, si lo de arriba es la diferencial de lo de abajo, puedo integrar. Significa que puedo sustituir la fórmula. Esto es logaritmo natural de la variable. Y esta es la fórmula. Bueno, lleva más c, ¿no? Más la constante de integración. Esta es la fórmula de la integral de dv entre v. Entonces, aquí es lo que tengo. Voy a ver si se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que lo de arriba sea la derivada de lo de abajo o diferencial de lo de abajo. ¿Se acuerdan qué es la diferencial? ¿Qué cosa es derivada y qué cosa es diferencial?
la derivada la representamos como d entre dx, ¿no? Es derivada. Esto es derivada. No se veía, ahí está. Esto significa derivada. Si yo le quito el dx de abajo, entonces es la d solita es diferencial. D entre dx es derivada. Entonces, aquí yo tengo derivada. Arriba tengo diferencial de v y abajo tengo v. Entonces, en este caso, ¿cuál es la variable? Es todo lo de abajo. Y lo de arriba es la diferencial. Entonces, la variable, aquí lo voy a poner. La variable es t menos ta. T menos ta. Y la diferencial de la variable, dv, ¿sí? Esto significa diferencial de la variable. Pues es la derivada de esto. O la diferencial de esto. ¿Cuál es la diferencial de esto? Si tengo dos términos que se suman o se restan, tengo la t, la derivada de t, o la diferencial en este caso, pues es de t. Y menos la diferencial de ta. ¿Cuál es la diferencial de ta? Dijimos que ta es una constante. Y la diferencial de una constante es 0. Entonces aquí es 0. ¿Sí? Diferencial es... Resolver una diferencial es lo mismo que resolver una derivada. Con la diferencia de que al final le vamos a poner, si es derivada, le vamos a poner al final de x o de t, el elemento diferencial, ahí multiplicando. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy diciendo que la derivada de v es dt, dv. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de la variable, en este caso sería 1. Estoy multiplicando 1 por dt, ¿sí? La derivada con respecto a t. La derivada con respecto a t de otra variable, ¿sí? Esto es lo mismo que yo tuviera el dt, de diferencial de t, por el dt, ¿sí? Pero la derivada, esta diferencial del tiempo, sería 1. Entonces, en realidad, esto es lo mismo que si solo tuviera dt. No sé si Ok. se ve. Sí, Aquí me queda 1, ¿no? 1 por dt, entonces me queda dt. Y la derivada de una constante es 0, entonces la diferencial es dt. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que lo de arriba sí es la derivada de lo de abajo. O la diferencial, mejor dicho. Lo de arriba sí es la diferencial de lo de abajo. Por lo tanto, esto se puede integrar directamente. ¿Qué quiere decir? Que puedo sustituir esta fórmula de integración. Eso es del lado izquierdo. Del lado derecho, tengo la k es una constante. Y luego, sí. tengo, Entonces eso se podría dejar afuera, ¿no? así es, la k la podemos dejar afuera. Y solo nos va a quedar integral de dt. Entonces, la integral de dt pues sería una operación contraria que se cancela integral con diferencial y nos va a quedar solamente la t ahí. Entonces esto va a quedar así. Ya integrando esto, nos va a quedar logaritmo natural ¿de quién? Pues de la variable, ¿no? La De variable es, t, todo lo que está aquí abajo. t menos ta. T menos ta, así es. Logaritmo natural de la variable más la constante La de integración. constante. Eso nos quedaría del lado izquierdo, ¿no? Más una constante de integración. Y del lado derecho,
la K nos va a quedar ahí. Y va a quedar integral de dt. ¿Sí? Integral de dt se va a cancelar. Integral se cancela con la d porque es contrario. Y nos va a quedar la t nada más. Entonces del lado derecho nada más queda kt. ¿Sí? Y entonces, nos falta también una constante de integración. Aquí vamos a tener de este lado una constante y aquí vamos a tener otra constante. Entonces, como son constantes arbitrarias, yo puedo pasar una constante del otro lado, sumando a la otra o restando a la otra. Y como son arbitrarias, el resultado va a seguir siendo otra c, otra constante. Entonces puedo cancelar esta, por ejemplo. Puedo cancelar esta porque al final se va a sumar con la de acá o restar con la de acá y va a seguir siendo una c ahí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar una ecuación que diga t igual a algo, ¿no? Hay que despejar. Entonces, ya le quitamos una c. Le pasé del otro lado y nos sigue quedando esta de acá. Y luego vamos a quitarle el logaritmo natural. Porque cuando despejamos siempre vamos de afuera hacia adentro, ¿no? Ya que le hayamos quitado el logaritmo natural, le quitamos el TA, que también es una constante. Entonces, ¿cómo le quitamos el logaritmo natural? ¿Cuál es la operación contraria del logaritmo natural? Era la -1, creo era, ¿no? E a la Era V. la V, sí, es cierto. Ujú. Así es. Lo contrario del logaritmo natural es la exponencial. Entonces, si yo pusiera e a la todo esto, del otro lado también sería e a la todo esto. Vamos a ver. E a la logaritmo natural de t menos ta es igual a e a la todo lo que está acá, kt más c. Así estaría quedando. Ahora, aquí, si yo tengo e a la logaritmo natural, son operaciones contrarias que se van a cancelar y solo nos va a quedar el argumento del logaritmo natural, que es este, t menos ta. Entonces, este se cancela y queda t menos ta es igual a esto de acá. E a la kt. Ahora, aquí vamos a utilizar leyes de exponentes en esta parte de la ecuación. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es una suma de exponentes. Se va a cortar ahorita en unos segundos, pero se vuelven a conectar al mismo link. Sí. Para completar esto. Bueno, aquí en el exponente de esta exponencial, valga la redundancia, tengo kt más c, tengo una suma. Por leyes de exponentes, cuando yo tengo una suma en el exponente se convierte en una multiplicación de la misma base, que es la e. Entonces esto se convierte en e a la kt por e a la c.